Bueno, hola a todos de nuevo. Eh, Voy a dejar un poquito el barco. Está aquí como lo dejé la última vez. Y voy a entretenerme haciendo algunas piezas. Porque hay veces que, bueno, pues digamos que te cansas o te aburres un poco de hacer siempre el mismo trabajo. Y entonces yo siempre he dicho que conviene cambiar un poquito, cambiamos, hacemos otra cosa diferente y luego podemos volver a retomar el otro trabajo con más ganas. Y eso es lo que yo voy a hacer. Ya sabéis que hice la embarcación auxiliar y ahora pues lo que vamos a hacer es la artillería que llevaba el barco, los cañones. Bueno, vamos a ver, aquí tenéis el plano donde están los cañones. Son estos, es este, concretamente. Entonces, como lleva 6 troneras, pues evidentemente este barco llevaba 6 cañones. Eh, Vamos a hacer lo siguiente, mirar. Voy a enseñar el proceso de fabricación desde el principio. En realidad lo que yo voy a hacer es un solo cañón. Vamos a hacer un modelo y voy a utilizar madera de boj. La madera de boj, los que sois de España, sabéis perfectamente qué tipo de madera es. Es una madera muy dura, durísima, quizás es de las más duras que hay. Y se trabaja muy bien para todo el tema de la talla y del torno. Se trabaja excelentemente bien. Bueno, los que no sois de España, pues evidentemente deberéis de buscar, yo me imagino que habrá maderas equivalentes, claro que las hay, que sean duras, porque cuanto más duras sean y más apretada tenga la fibra, mejor resultado vamos a obtener. Que no tenemos madera de esta dura, pues podemos coger una madera semidura. En fin, cada uno lo que tenga, ¿vale? Yo tengo la suerte de poder tener estos trozos de boj que los utilizo precisamente para estas cosas, ¿no? Para hacer los cañones, por ejemplo. Bueno, fijaros que lo he cortado, es un rectángulo, ¿lo veis? Y entonces pues le he hecho aquí esta especie de tetón que yo voy a introducir en el torno, en un tornito que tengo pequeño, que ahora veréis, y entonces lo voy a coger en el torno, lo voy a hacer con el torno, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, he hecho aquí unas rayas, que es más o menos la medida que tiene el cañón, y esto pues ahora lo voy a preparar, lo voy a poner en el torno, y vamos a hacer un cilindro, en primer lugar, haremos un cilindro, y luego a partir del cilindro pues iremos quitándole o rebajándole hasta hacer el cañón. Bueno, para eso yo creo que es importante hacerse como una especie de plantilla, que es esto que yo tengo aquí. ¿Eh? Esto simplemente yo lo he cogido y lo he puesto aquí encima, así, imagino que se verá, y entonces he ido marcando los lugares donde hay que hacer algo en concreto. Concretamente, fijaros que tiene una especie de anillos que van un poquito resaltados por encima. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido precisamente copiar en esta plantilla de madera, es un listoncito de madera, pues esos anillos. Aquí va un anillo, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro, aquí va uno un poco más ancho, y luego lleva la bola de detrás, perdón, de delante del cañón. Bueno, pues lo tengo aquí dibujado. Esto ahora, cuando yo lo ponga en el torno, iré poniendo la plantilla e iré cogiendo las medidas y los lugares donde van esos anillos,
¿vale? Entonces he cogido 4 medidas. En realidad no hay que coger más. Las voy a enseñar para que las veáis. Que son la medida del anillo más grueso que va delante, sería este de aquí, que es el diámetro máximo que tiene el cañón, son 11 milímetros. He cogido una intermedia porque es un cañón que va en disminución, no hace ninguna cosa extraña, es una disminución recta. Entonces he cogido otra medida, que es concretamente este anillo de aquí. Aquí hay 9 milímetros, luego tendré que empezar en 11 y ir disminuyendo a 9 en esta parte, y luego al final disminuye en este anillo a 6,5, 6 milímetros y medio. Luego vuelve a aumentar hasta 8 milímetros, que es la boca del cañón, ¿vale? Bueno, pues repito, con esta plantillita, poniéndola así, nos va a servir, ahora lo veréis en el torno, para ir tomando las medidas y haciéndolo de una manera más sencilla. Los que no tenéis torno, pues no queda otra alternativa que yo recuerdo haberlos hecho así, que coger una máquina de taladrar, sujetarla y entonces meterlo esto en la máquina de taladrar, en el portabrocas, y ir dándole vueltas, y con unas gubias o unas limas pues ir haciéndole la forma poco a poco. Se tarda mucho más, ir haciéndole la forma al cañón, pero que se puede hacer. O sea, se puede hacer con limas, rebajando, pero siempre, evidentemente esto tiene que estar dando vueltas, porque si no, no vamos a hacer un cilindro. Va a ser imposible. Lógicamente, esta madera, como es tan dura, pues si la ponéis en una máquina de taladrar, una madera dura, pues os va a costar muchísimo trabajo. Entonces es mejor utilizar una madera que sea semidura. Blanda, incluso blanda. Se podría utilizar el tilo, que es una madera blanda y que da muy buenos resultados. Bueno, entonces, repito, lo que vamos a hacer es una pieza solo. Aunque lleva 6, evidentemente se podrían tornear los 6. Pero a mí lo que me interesa, porque normalmente los barcos suelen llevar más cañones. 6 son muy pocos. Hay muy pocos barcos que lleven 6 cañones. Es que este barco en realidad era un barco mercante, no era un barco de guerra, y por lo tanto pues llevaba la artillería mínima. Pero, como digo, la inmensa mayoría de los barcos de esa época, que eran de barcos de guerra, pues llevaban muchos cañones. Entonces, tornearlos todos pues es una labor ingente. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, es lo que voy a explicar yo. Vamos a hacer una sola pieza, y de esa pieza vamos a hacer un molde de silicona, y a partir del molde de silicona vamos a sacar las otras 5 o las 6 piezas que nos hagan falta, todas exactamente igual, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero a poner esto en el torno y a tornearlo. Bueno, ya tenemos aquí puesta la pieza en el torno, ¿lo veis? Hemos comprobado que no tenga vibraciones ni nada de eso. Entonces lo que vamos a hacer es un cilindro. Vamos a empezar haciendo un cilindro cuyo diámetro tiene que ser el máximo, que es 11, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con un compás de tornero. Vamos a medir, vamos a abrir aquí a 11 milímetros para luego ir comprobando que nos quede a la medida exacta. Bueno, pues ya tenemos aquí la medida de 11, los 11 milímetros aquí, y ahora vamos a empezar a hacer el cilindro. Como es un torno pequeño, pues el soporte para las gubias
pues también es pequeño, con lo cual voy a tener que hacer en dos partes, lo voy a tener que ir moviendo. Bueno, en principio no voy a empezar con una velocidad muy alta. Vamos a ver cómo... Vamos a cortarlo ya de aquí. De lo que va a ser la bola. Bueno. Y ya más o menos lo tenemos. Ahora hay que cortarle de aquí con una sierra y darle un poquito de lija, aunque la madera de boj es muy dura y se va a quedar muy bien. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, aquí tenéis los dos cañones ya terminados. Este es el grande, el principal, que como sabéis son 6, ¿vale?
Entonces le he hecho los agujeritos aquí. Esto va luego a tener unos cilindros dentro que lo sostenían a la cureña. Y luego he marcado con una broca de 2 milímetros el centro. No lo he taladrado porque ahora cuando hagamos el molde no interesa que haya lugares donde se tenga que meter la silicona, ¿vale? Porque luego no va a quedar bien cuando hagamos las copias. Entonces solamente está marcado, ¿lo veis? Lo tenemos aquí marcado, el centro, de modo que luego en las copias pues nos salga ahí ese centro y ya con una broca pues taladremos lo que es el ánima del cañón. Bueno, pues aquí lo tenéis, está muy suavecito porque lo he lijado. Fijaros que el boj pues queda prácticamente como si fuera metálico, como si lo hubiese hecho de bronce. Es una madera muy dura, como digo, ¿vale? Bueno, son los cañones principales, ¿vale? Y luego lleva unos cañones más pequeños, no sé si se llaman, creo que se llaman culebrinas, que van 4 a babor y 4 a estribor. O sea, esto hay que hacer 8. Y lo mismo, estos son muy sencillos, como podéis observar, tienen esta forma, y he taladrado, o he marcado, mejor dicho, el punto central para luego taladrar por ahí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues de estos hay que hacer 8 y de los otros hay que hacer 6 copias. Y aquí tenemos lo que vamos a utilizar para hacer un molde de silicona, porque en primer lugar lo que tenemos que hacer es un molde. Y una vez que tengamos el molde, sobre ese molde vamos a echar una resina y de ahí es de donde vamos a sacar las copias. Entonces, el molde se hace con una cajita. La vamos a hacer, fijaros que esto es simplemente un trocito de DM, unos trocitos de DM de 4 milímetros. Entonces, vamos a hacer una cajita así, y dentro de esta cajita, ahora veréis, vamos a poner un trozo de plastilina. Esto es plastilina de esa que usan los niños para hacer trabajos manuales, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger un trozo del mismo tamaño, lo vamos a cortar con un cúter y lo vamos a meter dentro, y sobre esta plastilina vamos a poner los 2 cañones. Ahora veréis cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, aquí fijaros que tengo un vaso de cristal, aquí es donde vamos a hacer, perdón, de cristal, de plástico, aquí es donde vamos a hacer la silicona. Y bueno, la silicona se compone de 2 partes. Por una parte está lo que es la silicona en sí, que sería esto de aquí, y luego tenemos un activador, que sería un líquido, esto. Entonces, cada 100 gramos de silicona de esta hay que echarle 5 gramos de activador. Esto hay que medirlo muy bien, no nos podemos ni pasar ni quedarnos cortos. Si nos quedamos cortos, no va a fraguar la silicona, entonces no se va a secar. Y si nos pasamos, va a secar demasiado rápido y posiblemente pues, se formen burbujas, no le dé tiempo a escapar y hagamos mal el molde. Entonces tiene que llevar su porcentaje perfectamente bien calculado, y para eso vamos a tener que utilizar una báscula. Yo tengo aquí una de estas pequeñas que mide gramos y miligramos. Entonces con esta basculita pues pesaremos con exactitud los porcentajes de cada cosa, ¿vale? Y luego tengo aquí
un desmoldeante para siliconas, que no es ni más ni menos que una vaselina industrial. Entonces vamos a cubrir de vaselina el molde, ahora lo veréis, con el fin de que se pueda desmoldar de la forma más sencilla posible. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, vamos a hacer la cajita, que es esta de aquí. Voy a mover la cámara para que lo veáis, se vea bien. Bueno, la cajita tiene que contener, lógicamente, vamos a apartar esto, a ver que se vea bien, tiene que contener las dos piezas. Vamos a hacer las dos piececitas, una va aquí y la otra, por ejemplo, aquí, así, ¿vale? Hay que hacerle luego un agujerito, ahora lo veréis, para que podamos echar por ahí la resina. Ahora veréis cómo lo hacemos. Bueno, entonces vamos a hacerla más o menos así y así. No tiene que ser tampoco un molde exageradamente grande, porque si no gastamos material, silicona, y la silicona es bastante cara. Entonces vamos a hacerlo más o menos así. Como muy sencillo, cogemos cola, tampoco hay que ser un purista en esto, ni hacerla a escuadra, ni mucho menos, pero bueno, que quede bien. La ponemos ahí, quietecita. Ya sabéis que esta cola enseguida es una cola rápida y enseguida fragua. Bueno, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a echarle la cola. Y lo mismo, hacemos así, apretado bien, y ya está. Esto no va a hacer prácticamente fuerza ninguna, porque aquí lo único que vamos a hacer es verter la silicona. Entonces no vamos a tener ningún problema. Vamos a quitarle un poquito con una maderita. Vamos a quitarle el exceso por dentro. Bueno, y el otro iría aquí. Esto luego, cuando terminemos de hacerlo, pues se desmolda muy rápido, se rompe enseguida. Vamos a echarle más o menos por aquí así. Apretamos bien, quitamos el exceso y dejamos un ratito que se vaya secando. Bueno, vamos a esperarnos un momentito que se seque. Bueno, ya tenemos la cajita seca. Entonces fijaros lo que he hecho. He cortado un bloque de plastilina y entonces ajustado para que entre aquí bien, así. Entonces se va a quedar la plastilina dentro de la caja. Ahora ajustaremos por aquí un poquito, porque si no, cuando echemos la silicona, pues se va a salir por aquí. Esto tiene que quedar perfectamente sellado.
Y aquí es donde nosotros vamos a poner nuestras piezas. Vamos a ver. Vamos a coger este de aquí y lo vamos a poner justamente, a ver cómo nos queda esto. Este va a ir aquí. Vamos a ponerlo recto. Este va aquí. Y este lo puedo poner un poquito más atrás. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, se trata de apretar la pieza y ponerla más o menos a la mitad, que quede, veis, la superficie más o menos al 50, a la mitad de lo que es la pieza, ¿eh? Y ya no tocarla, que se quede ahí muy bien ajustada, ¿lo veis? Cómo queda. Y ahí tenemos la primera pieza. Esta va a ser un poquito más complicado, pero tampoco se nos va a ir mucho más allá. Apretamos bien para que entre. Ahí. Más o menos lo que es la mitad de la pieza, ¿eh? Si se mueve un poquito, pues ahora vamos a tapar esto de aquí, ¿lo veis? Incluso con la mano, con una pequeña maderita, lo vamos a ir tapando así, ajustándolo bien por todo, para que no quede ninguna ranura por donde se pueda colar la silicona. Porque lo que vamos a hacer es medio molde. Primero vamos a hacer medio molde y luego vamos a hacer el otro medio. Bueno, así. ¿Veis? La mitad de la pieza en un lado y la otra mitad justo en el otro lado. ¿Vale? Bueno. Ahora le vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a hacer una especie de cilindro con más plastilina. Por aquí es por donde vamos a introducir, porque esto queremos que quede hueco, vamos a introducir luego aquí así. Esto es una operación delicada porque cuanto mejor dejemos esto, pues lógicamente mejor nos van a salir luego las copias. Y este tiene que ser un cilindro mucho mayor.
ahí es por donde vamos a verter luego la resina. Bueno, así. Bueno, pues ya tenemos, ¿lo veis? Los dos lugares por donde vamos a verter la resina y las piezas puestas en su sitio. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a meterlo en la cajita. Habrá crecido un poquito, pero no pasa nada porque nos va a quedar incluso mejor. Ahí está. Bueno. Vamos a empujarlo hacia acá un pelín. Bueno, pues ya lo tenéis aquí, ¿lo veis? Ahí puesto, lo hemos sellado bien para que no se salga la silicona por ningún sitio. Y le vamos a hacer unos pequeños agujeritos así con un pincel, aquí. Esto es simplemente para luego, cuando desmoldemos el molde y lo volvamos a poner, tengamos unos puntos de referencia, ¿vale? No tiene otra función que servir de puntos de referencia. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ahí lo tenéis, y ahora lo que tenemos que hacer es impregnarlo aquí con un pincelito, pues ponerle sin pasarse, porque si nos pasamos, le vamos a poner un poquito de vaselina que nos va a servir luego para poder desmoldarlo bien a toda la pieza y por el molde. Bueno, pues ya lo tenemos preparado para recibir la silicona. La plastilina, para que no se seque, pues se puede meter en un papel. Yo la tengo metida en un papel de estos platino, y así no se seca.
Bueno, vamos a ver. Ahora lo que tenemos que hacer es pesar la silicona que le vamos a echar ahí. Como es muy poquita, esta parte tiene muy poca, porque tiene aproximadamente 15 milímetros, más o menos, pues yo calculo que una cosa así, más o menos, nos va a ser más que suficiente. Esto es bastante pegajoso. Vamos a pesarlo. Creo que casi con 50 gramos se va a quedar corto. A ver, sí. Vamos a echarle 100 gramos. Vale, creo que con esto sobra. Bueno, aquí tenemos 84 gramos, 4,2 gramos de líquido de este. Pues empezamos a echarle. Ahí lo tenemos. Va a venir justísimo, justísimo, porque ya prácticamente no me queda. Bueno, y ahora lo que hacemos es con un palito, por ejemplo con este, removerlo bien. Prácticamente no lo vemos. Por eso prefiero darle bien. Bueno, esto no hace falta que lo limpiemos mucho. Vamos a dejar aquí. Luego cuando se seque sale solo, es como si fuera una goma. Bueno, mirad, ahí hay unas burbujas de aire. Voy a esperarme un poquito que vayan subiendo a la superficie esas burbujas. Y cuando lo tengamos ya, hayan desaparecido, lo vamos a echar dentro de nuestro... ¿Cómo se echa esto? Pues nos vamos a una altura aproximadamente de unos 10 centímetros, 15 centímetros, y en uno de los extremos de la pieza, del molde, aquí, empezamos a verter muy suavemente, así, muy poquito a poco, que vaya cayendo como un hilo, así, de modo que le dé tiempo a las burbujas de aire a poderse ir. Esto cuanto más despacito lo hagamos, mucho mejor. Bueno, pues esto lo tenemos ya, ¿lo veis? Hasta arriba. Nos ha sobrado un poquito. Nada, lo dejamos ahí en el vaso.
y esto va a fraguar aquí en el vaso y se va a quedar. Luego lo sacaremos, ya lo veréis. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿lo veis? Ahí está, perfecto. Están saliendo, yo creo que se llega a apreciar, unas pequeñas burbujitas. Entonces eso va a ir saliendo conforme vaya curando. Lo vamos a dejar un día y mañana a estas horas haremos nuestro desmoldeo, ¿vale? Bueno, entonces ya como lo tenemos desmoldado, ¿lo veis? Pues ahora, sin tocar las piezas para nada, vamos a pegar de nuevo una aquí y la otra vamos a poner por la otra cara aquí. Bueno, pues ya lo tenemos todo echado prácticamente. Entonces fijaros cómo las burbujas van saliendo poco a poco. Se puede observar ahí cómo van las burbujas de aire saliendo poco a poco. Entonces, nada, lo vamos a dejar otras 24 horas y cuando lo tengamos ya curado lo vamos a sacar a ver qué tal nos ha salido. Bueno, pues vamos a desmoldar. Ya está, como podéis observar, completamente seca la silicona. Y entonces ahora fijaros, esto en teoría debería de soltar. Vamos a ver. Las dos partes. Bueno, sacamos las piezas originales. Y veo que están bastante bien. No hace falta, pues podía romperlo por aquí, pero casi mejor que se nos quede así. Y aquí tenemos los dos orificios por donde vamos a echar la resina. Aquí están las dos piezas originales. Las dejamos aquí. Y ya tenemos nuestro molde preparado para echarle la resina. Bueno, pues vamos a
mezclar. Esto va por partes iguales, bien mezclado. Y ahora lo echamos en su molde. Ahí está. Bueno, entonces esto en aproximadamente 5 minutos, que es lo que dice las instrucciones, fragua, y entonces ya lo podemos sacar. Vamos a esperarnos esos 5 minutos y vamos haciendo piezas. Ya he hecho algunas, ya tenéis aquí alguna hecha. Hay que luego lijarlo, ahora veréis. Pero vamos, ya tengo algunas piezas hechas. Bueno, ya han pasado los 5 minutos, un poquito más. Y esto ya ha fraguado. Vamos a quitarle este papelillo que le he puesto. Y ahora, veis, aquí tenemos las dos piezas ya terminadas. Esta sería la primera. Sale con un poquito de rebaba, eso es lógico, ¿veis? Pero ahora con la lija, suavemente, pues se lo vamos a ir quitando. Y está pues exactamente igual. ¿Vale? Voy a enseñar cómo hago el agujero a la rueda. Vamos a ver. Cogemos este papelillo que es de cinta de doble cara, ¿vale? Pega por las dos partes. Y le pegamos aquí. Esto lo hago para que no dé vueltas, porque tengo aquí un molde, pero no es exactamente igual, aunque viene bastante bien. Pero con el fin de que cuando le eche el taladro no dé vueltas la rueda, que entonces se parte. Ahora le marcamos el centro, ahí lo veis, y ahora le echamos el taladro. Ahí lo tenemos ya taladrado. Por debajo tiene este agujero para poderla sacar. Ya está sacada, se le quita el papel, la cinta de doble cara, y ya la tenemos hecha, ¿veis? La rueda con su agujerito. Bueno, pues aquí tenemos las piezas de la cureña. Ya hemos hecho los cañones y entonces tiene una plataforma, como podéis observar. Aquí van pegados unos largueros donde vamos a poner las ruedas. Son cuadrados, pero luego hay que hacerles una parte circular para meter las ruedas. Luego tienen los laterales de la cureña, simplemente se pegan. Esto no tiene ningún problema.
echar una tirita fina para que no la parte de delante es la más la que va así. Vamos a quitarle el exceso de cola. Y ahora iría la otra parte, que sería esta. Iría aquí. Ahí. Bueno, eso por una parte. Ahora esta parte central, esta parte va exactamente aquí dentro. Podemos pegarla simplemente aquí un poquito de cola. Esto no va a hacer, no vamos a hacer nada. Obviamente son de adorno. Pues va justamente ahí. Simétrica con los agujeritos, con los medios agujeros estos. Ahí es donde va a descansar el cañón. Y ahora tenemos dos cuñas. Tenemos una cuña que es esta, va detrás. Así. Le buscamos la simetría. Ahí. Luego tenemos esta otra cuña, más chiquitita, que estaba levantando un poquito para acá. Esto se metía, pasa que yo lo voy a dejar pegado ya. Aquí así. Aquí ya descansaría el cañón, que va aquí, así. Y nos falta poner las ruedas. Entonces las ruedas, pues lleva las de atrás. Son más pequeñas, serían estas, que son un poquito más pequeñas que las de adelante. Simplemente las vamos a dejar pegadas también, porque tampoco interesa que se salgan, aunque el modelo no se va a mover, pero ya las dejamos pegadas.
echamos una pequeña gotita de cola aquí en el eje. Metemos la rueda, le damos un par de vueltas para que se impregne bien, miramos que esté bien cuadradita, que no, y la dejamos ahí. Y con las de adelante hacemos exactamente lo mismo. Una pequeñísima cantidad de cola aquí en el eje, la metemos, le damos una vueltecita, la dejamos bien cuadrada, ahí, y ahora la última, sería esta. Pues lo mismo, la metemos, le damos la vueltecita y ya lo tenemos ahí, a falta de pintarle el cañón, lógicamente, y de hacerle los herrajes, que es lo que vamos a ver a continuación, porque le faltan lógicamente a la cureña esos herrajes. Bueno, pues ya tengo prácticamente a medio terminar el tema de los cañones. Lo que he hecho es darles una imprimación, porque ahora los vamos a pintar de negro, los voy a pintar en negro mate con el aerógrafo, y los tengo aquí puestos todos con sus palitos para ahora poder pintarlos bien. Y luego, mirar, he hecho lo siguiente. Estos son partes de los herrajes que lleva el cañón, los cañones. Entonces, los voy a pintar también de negro. Luego os explicaré cómo he hecho esto, que van a ser la simulación de los tornillos y de los clavos que llevaban los pasadores. Y esto de aquí, pues lo he hecho con la Tor, tampoco tiene mucho misterio hacerlo, también os explicaré cómo lo he hecho, pero lo que quiero que veáis es que yo lo pongo sobre un trocito de madera y con cinta de doble cara, esto es cinta de doble cara, lo pego, está pegado sobre la cinta de doble cara, las piezas, para poderlas ahora pintar. ¿Por qué? Porque al hacerlo con aerógrafo, pues el aerógrafo tiene muy poca presión, pero evidentemente la poca presión que tiene, si lo ponemos esto encima, como pesa tan poquito, saldría disparado y no se podría pintar. Entonces así, ¿lo veis? No tiene ningún problema, lo pintamos bien y luego con unas pinzas lo vamos cogiendo y lo vamos colocando en las cureñas, que como veis pues las tengo todas aquí terminadas, a falta, repito, de ponerles los herrajes y de ponerles lógicamente el cañón. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer simplemente es con el aerógrafo, tenemos ya aquí preparado, vamos a pintar tanto los cañones, ponerle dos manos, tanto los cañones como estos herrajes en color negro. Bueno, pues aquí tenéis ya terminado lo que es el armamento pesado del barco. Os he puesto ahí un cañón para que lo veáis. Se puede ver bien los detalles. Y aquí tenemos el resto de cañones que estarían ya puestos en sus correspondientes troneras.
Como veis, lleva 6 cañones el barco. Y bueno, pues ha sido relativamente laborioso, porque fijaros que llevan las cureñas, pues llevan algunos detallitos de tornillería, las ruedas, lleva una especie de los ejes de las ruedas, fijaros bien aquí, pues llevan, para que no se saliesen las ruedas, pues llevaban unos pasadores de madera, lo veis, que son estos, llevan la tornillería correspondiente, ahí la tenéis, y en la parte de arriba pues exactamente igual, ahí está, ¿vale? Podéis ver por todos los sitios. Bueno, me faltan los pequeños, que los estoy haciendo, los estoy terminando, y ya os los enseñaré cuando los tenga terminados. Aparte que bueno, que me falta también un pequeño detalle, que es enseñaros cómo hago los tornillos, esos de ahí, que en realidad son simulados, no son reales, pero que quedan, como podéis observar, bastante convincentes. Bueno, pues nada, hemos pasado de año, estamos ya en el 2017, espero que tengáis todos los que me seguís un muy buen año 2017 y bueno, pues seguiremos en la brecha con el tema del modelismo naval. Vamos a ver si le vamos dando al barco un poquito de movimiento, porque fijaros cómo lo tengo. Y que empecéis a verlo ya prácticamente terminado. Bueno, pues ahí nos quedamos. Un saludo a todos.